Empecé a leer libros de negocios y cada uno decía, las personas ricas invierten en bienes raíces. No sabía qué significaba eso. No conocía a ningún inversionista en bienes raíces. Mis padres no eran inversores, entonces pensé, bien, si las personas ricas hacen eso, yo también debería hacerlo. Esto fue justo después de la crisis de 2008. Estaba en Michigan, donde los bienes raíces se vieron muy afectados, pero dije, bien, me gustaría invertir en bienes raíces. Estaba estudiando para mi examen de admisión a la Facultad de Medicina. Empecé a investigar en Google porque me aburría mientras estudiaba y leía sobre la lista de las personas más ricas de Forbes. Ninguna era una persona que siguió el camino tradicional. Se me ocurrió empezar a invertir en bienes raíces. Empecé a buscarlas cuando no estaba estudiando. El 22 de agosto tomé mi examen de admisión a la Facultad de Medicina y al otro día cerré el trato de mi primera propiedad de inversión inmobiliaria. Wow, ¿cuántos años tenías? Tenía 19. Oh, cielos. Eran $8,000. ¿La inversión? Fue el precio del condominio. ¿El condominio valía 8,000? 8,000. ¿Cómo conseguiste un condominio por 8,000? Justo después de la crisis del 2008. Wow, ¿lo conseguiste por una ejecución hipotecaria o qué? Fue por eso ese mismo condominio se estaba vendiendo por alrededor de 150,000 unos años antes. No puede ser. Sí, entonces lo hice. En realidad se estaba vendiendo por 8,400. Hice una oferta por 4,000. Redujeron el precio a 7,000. Y estaban tratando de hacer que lo bajaran más, pero dijeron que tenían otra oferta. No quería perderlo, entonces les dije que les daría los 8,000. Los compré por 8,000, invertí unos cuantos miles de dólares en trabajo y lo arrendé por 600 al mes. De repente estaba sorprendido porque tenía una idea de lo que era el emprendimiento. Nunca había escuchado de ese término hasta que llegué a la universidad y estaba dirigiendo una compañía de eventos. Estaba aprendiendo sobre esto llamado emprendimiento. También tenía un condominio que casi me estaba generando un ingreso pasivo. Digo casi porque cometí muchos errores al inicio, pero pensaba, wow, esto de invertir es muy único, porque nunca aprendí sobre esto en la escuela, mis profesores nunca me lo enseñaron, pero ¿por qué estoy trabajando tan duro en la escuela? Quiero ser doctor para poder ganar dinero. Empecé a tener un dilema emocional. Te he hablado de ello. ¿Por qué quiero ser doctor? Bien, quiero que mis padres sean felices. ¿Sí? ¿Quiero ser exitoso? Sí. ¿De verdad quiero ser doctor? Tal vez. Empecé a cuestionar mis creencias porque si me convertía en doctor, ¿cómo iba a ganar dinero? Atiendes a las personas. Tengo una mente emprendedora. Quiero ser más exitoso. ¿Cómo ganas más dinero? Atiendes a más personas. Eso se convierte en un dilema porque si trataba de maximizar mi ingreso como doctor, también tenía que maximizar los pacientes que atendía. Puede que eso significara que no podría dar lo mayor a cada paciente individual. Como humano, quería proveer el mayor valor posible. Entonces empecé a enfrentar ese dilema donde pensaba que tal vez podría ser doctor por las razones equivocadas. Luego les conté esta idea a mis padres. No quiero ser doctor. ¿Qué dijeron? Absolutamente no. Mi papá estaba molesto. Mi mamá estaba furiosa. Mi mamá tardó como 1 año y medio en entender que su hijo no iba a ser médico. Oh, cielos. Y cuando digo que fue difícil, me refiero a que mis padres les dijeron a todos sus amigos que yo ya no iba a ser doctor. Oh, wow. No serías uno. No iba a ser doctor. Recibía llamadas de mi familia en India y llamadas de mi familia en otros estados. Eres una desgracia para tu familia. Exacto, sí. Una y otra vez escuchaba eso. Pero pensaba, esto no es para mí. Empecé a darme cuenta de que hay más. Empecé a aprender sobre la educación financiera. Cuanto más aprendí, más me di cuenta de que me mintieron. Nos enseñan que debemos ir a la escuela a obtener un título, luego un trabajo y empezar a subir la escalera corporativa, pero las personas ricas no hacen eso. No trabajan para subir esa escalera, trabajan para ser dueños de la escala corporativa. Ni siquiera sabía que podías hacer eso. Ahora puedes subir en la escala corporativa y trabajar para ser el dueño de esa escala al mismo tiempo. Sí. Pero es una mentalidad diferente, ¿no? A la mayoría de nosotros nos enseñan a obtener un título para poder hacer una sola cosa: subir la escalera corporativa, ganar un salario más alto. Pero si confías solo en tu salario, estás a un paso de estar en la quiebra, porque si pierdes tu trabajo, algo te sucede, no puedes trabajar o tu compañía cierra, pierdes tu salario y ya no tienes ingresos. ¿Y ahora qué? Estás luchando por conseguir otro trabajo, tal vez tengas algunos ahorros para ayudarte. Y gastas todo el tiempo y no tienes ahorros, entonces estás en problemas. Sí, te endeudas con una tarjeta de crédito y ahora estás tratando de descubrir cómo hacer que las cosas funcionen. Para ese entonces ya es muy tarde. Aquí es donde tienes que ser proactivo. Esto es una locura. ¿Por qué nunca me enseñaron esto? Nunca me enseñaron sobre riqueza, ni cómo invertir, ni sobre algún tipo de educación financiera. Pero ¿por qué no se nos enseña esto? Fue entonces cuando me di cuenta que es muy rentable mantener a las personas sin educación financiera y sin dinero. Interesante.
¿Cuál dirías que es el sistema principal que mantiene a las personas pobres? Se reduce a muchas cosas diferentes. Los bancos se benefician cuando no tienes educación financiera, porque te mantendrán ahorrando dinero en el banco. Te mantendrán endeudado como consumidor. Si el banco siguiera su propio consejo, que es ahorrar dinero, estarían perdiéndolo. Cuando depositas $1000, ese efectivo que depositaste es un pasivo para el banco. Un activo es algo que pone dinero de tu bolsillo, un pasivo es algo que te quita dinero. Cuando el banco tiene tu efectivo, es un pasivo para ellos y quieren deshacerse de él lo más rápido posible. La forma en que lo hacen es prestándolo porque es una inversión para el banco. No quieren retener efectivo, pero quieren que ahorres tu dinero. Quieren que le des el dinero en efectivo y lo dejes ahí. Sí, que lo dejes. Sí, eso es lo que le sucede a tu dinero cuando está allí. Pierde su valor por la inflación cada día. Cada día que guardas efectivo en el banco te vuelves más pobre. Es divertido, hice un video sobre esto en 2016, fue mi primer video que se hizo viral, se llamaba "Es garantizado que estarás a la quiebra si haces esto". Hablaba de la inflación del 2% al 3%, si guardas tu efectivo en el banco estarás más cerca de la quiebra todos los días. Ahora estamos aquí, 8,5%. Ahora las personas se están empezando a dar cuenta que la inflación es un problema real. Cuando guardas tu efectivo en el banco te pagan el 0,01%, tal vez el 0,5% si tienes suerte, y ellos están prestando al 5%, al 6%. El banco no quiere guardar ese efectivo en ahorros porque es un pasivo para ellos. Quieren que sigas gastando dinero con tu tarjeta de crédito, porque ganarán entre un 18% y un 25% de interés cada vez que gastes $1. Wow. Los gobiernos no quieren que tengas educación financiera porque cuando no la tienes, ¿adivina qué? Eres un empleado y un consumidor que paga los impuestos más altos. Empleados y consumidores. Todo el mundo sabe que los ricos no pagan impuestos. Eso enfada a la gente. Pero muchas veces no entendemos por qué. Cierto. Nos enojamos por las cosas equivocadas, por razones equivocadas. Sí, pero cuando más ganas como propietario de un negocio, hasta que seas rico como los de Uber, siento que estás gastando mucho en impuestos. Así es. ¿Y sabes qué? Hay muchas cosas que puedes hacer legalmente para pagar menos dinero en impuestos. Hay diferentes maneras en que puedes invertir tu dinero para pagar menos en impuestos. Te daré algunos ejemplos. Déjame iniciar con este. La elusión y la evasión de impuestos son dos palabras similares con dos resultados muy diferentes. Esta es una de las primeras cosas que aprendes en la Facultad de Derecho. La evasión de impuestos es ilegal. Sí. Podrías ir a la cárcel. Sí. La elusión de impuestos es legal. Pero te odian por hacerlo. Pero esa es la forma en que funciona. Juegas bajo las reglas del sistema. El código del IRS es un libro de reglas. Las personas que entienden el libro de reglas son las personas que tienen el dinero para contratar buenos contadores y abogados. No eres contador, pero has estudiado eso. He estudiado mucho derecho fiscal. ¿En serio? Sí. Lo que sucede es que las personas ricas entenderán cómo funciona esto. Jugarán dentro de ese sistema y pagarán poco o nada en impuestos. ¿Cuáles son las 3 cosas que las personas que ganan $500,000 o más deberían hacer para evitar mejor los impuestos? Asumamos que tienes tus propios ingresos, tienes un trabajo secundario o Sí. eres dueño de un negocio. Sí. Si ganas $500,000, supongamos que eso es ganancia. Los impuestos son sobre los ingresos. Si sacas un salario, eso va a tener impuestos. La pregunta es, ¿qué es una deducción de impuestos? Una mejor pregunta sería, ¿cómo puedes convertir algo en una deducción de impuestos? Porque cualquier cosa puede ser una deducción de impuestos si sabes cómo hacerlo. Esa es la pregunta que debes hacerte porque si no tienes un ingreso, no tienes impuestos. Entonces es lo que las personas con dinero están haciendo. Te daré un ejemplo de lo que está sucediendo. Luego te mostraré cómo las personas pueden hacerlo potencialmente a una escala menor. Elon Musk es probablemente el mayor ejemplo de esto. Nunca le pagaron un salario por dirigir y ser dueño de Tesla. Le pagaron en opciones de acciones. Las opciones sobre ¿Incluso acciones antes de eran... que fuera público? Creo que fue en el momento en que se hizo público, o tal vez un poco antes, pero ha estado recibiendo opciones de acciones durante mucho tiempo. Claro. Pero las opciones de acciones que él tenía originalmente costaban $6 por acción. Cuando las acciones subieron a $1,000 por acción, a él le dieron millones de estas opciones de acciones. Ahora, él tiene mucho dinero en papel, pero ese dinero no está en su cuenta bancaria. Lo que hace es, en lugar de venderlas para tener un ingreso, va a su banco y les dice, tengo opciones de acciones que valen miles de millones de dólares. ¿Qué tal si me dan un préstamo al 3, 4, 5% de interés?
Ningún banco va a decir que no porque valen muchísimo, valen miles de millones de dólares. Pueden que los números sean menores, pero ningún banco va a decir que no. Entonces le dan el préstamo, paga a 3, 4, 5% de interés. Y si su compañía crece, el valor de sus acciones crece un 6%. Hay una ganancia en eso. No tuvo que sacar dinero, nunca tuvo ingresos, no pagó impuestos y ahora puede gastar su dinero. Vive libre, comprar lo que quiera, vivir rico y no pagar ni un centavo en No impuestos. tuvo que vender ninguna de sus acciones porque si las hubiera vendido pagaría impuestos sobre la renta cada vez que lo hiciera. En lugar de eso, sacas un préstamo en un banco y no tienes que pagar impuestos sobre ese préstamo. Cuando obtienes una hipoteca para comprar una casa, es deuda, no está sujeta a impuestos. Tampoco es ingreso. Si refinancias tu casa, eso no es ingreso, es dinero en efectivo que tienes en tu bolsillo. Pero no es ingreso, los impuestos son por ingresos. Tu trabajo como dueño de un negocio es buscar estratégicamente cómo no tener un ingreso. Dirás, bueno, necesito dinero para gastarlo. Claro, por supuesto que lo necesitas, pero ¿cómo puedes usar estratégicamente tus ingresos para pagar tu estilo de vida? De nuevo, esto es siguiendo las reglas. Puedes hablar con un asesor fiscal, pero luego de la pandemia, una de las cosas que la administración presidencial quiere hacer es animar a las personas a comer fuera de sus casas, en restaurantes, porque fueron muy afectados por la pandemia. ¿Qué hicieron? Crearon una deducción del 100% en alimentos en 2022. Entonces, si sales a comer con tu equipo, es una deducción del 100%. Sí. ¿Lo es? Estoy en San Diego. Bueno, estamos en Los Ángeles en este momento, pero estoy aquí en un viaje de negocios de 2 meses a San Diego con mi socia. Tuve que rentar un auto, un Ford Mustang, porque siempre quería uno de esos cuando era niño. Ese era mi auto soñado, entonces renté ese aquí, un convertible. Tenemos que ir a reuniones de trabajo, tenemos que salir y explorar San Diego, hacer de todo. Mi socia es mi esposa. Nos estamos quedando en un Airbnb en el hermoso San Diego. ¿Adivina qué? Todo eso son deducciones de impuestos contra mi negocio. Estoy aquí por trabajo. Cuando eres emprendedor, todo es trabajo. La pregunta es cómo gastar tu dinero de una manera que te va a dar una deducción de impuestos. Tienes que ser inteligente. Porque no puedes gastar $500,000 solo para no tener que pagar $150,000 en impuestos, ¿no? Mi contador me llamó el año pasado y me dijo, Jaspreet, tienes que comprar un G-Wagon. Le dije, ¿qué? No quiero comprar un G-Wagon. Me dijo, ¿sabes? Hay una reducción de impuestos que dice que si compras un auto pesado, todavía está vigente. Todavía puedes deducir hasta un valor del 100% de ese vehículo. Ahora mismo. Y porque eres un influencer, puedes afirmar potencialmente que necesitas un G-Wagon para ayudarte a mantener tu estilo de vida. El código fiscal lo permite. Pensé, bueno, no quiero gastar $150,000 en un auto que no necesito solo para poder ahorrar $50,000 en impuestos. Así que tienes que ser inteligente y saber lo que es correcto para ti y no gastar $1 para ahorrar 25 centavos. Cierto. Necesitas conocer las estrategias correctas que pueden funcionar para ti. Estas cosas cambian con el tiempo. Lo mejor que puedes hacer es contratar a un contador fiscal, un asesor fiscal, alguien que no solo va a declarar tus impuestos, sino que también te guiará y te dirá, muy bien, aquí hay algunas cosas en las que potencialmente podrías gastar tu dinero. Aquí hay más beneficios este año. O el próximo, cosas que quieres hacer. Habrá momentos en los que será más beneficioso para ti gastar dinero. Habrá momentos en los que será más beneficioso para ti recibirlo. Es como un juego. Sí. Eso es lo que entienden los ricos. Todo es un juego. Si pudieras hacer una mala inversión, seguiría siendo mejor que un gasto inteligente. En realidad quiero decir que no conozco nada que pueda tomarse como gasto inteligente. Cuando gastas dinero, no obtienes una inversión, y cuando inviertes dinero, al menos tienes una posibilidad